Daniel, para ser un productor de grandes espectáculos como sos vos, a mí me da la sensación de que lo primero que hay que tener es mucha audacia, audacia en el buen sentido, porque no son como grandes monstruos en donde uno empieza a ser responsable por un montón de cosas y Sí, a que, no ver. sé, al principio no te da un poco de Sí, miedito tener que igual, agarrar todo igual no eso. arrancás con los grandes espectáculos, o sea, son procesos que Sí. vas evolucionando inclusive en la cantidad de convocatoria. Pero yo diría audacia, cierta dosis de inconsciencia también le podríamos poner. Sí. Y sí, tiene mucho de adrenalina, ¿no? O sea, en todo aspecto. Y cuando vos decís de grandes espectáculos, eh, todos los procesos van teniendo su distinta adrenalina, porque cuando la primera vez que hice un teatro tenía su adrenalina, la primera vez que hice un estadio obra solo una parte tenía, entonces no accedes directamente a un estadio. Y cuando ya estás en la liga de estadios, sí tiene otros factores, otra adrenalina, porque tiene muchos más factores precisamente, ¿no? ¿Y cuál fue ese primer estadio que dijiste, uy? A ver, estadio, ¿sabes que no recuerdo? Pero los primeros fueron me acuerdo como muy traumática la experiencia de The Cure la primera vez que vinieron, en el año 87, como una cuestión que empezaba a ver los estadios, y después, como una cuestión no tan traumática, pero también muy importante, ese mismo año, en diciembre, cuando vino Sting, que fue realmente muy impresionante, un Sting que en ese entonces había hecho la película, había el primer disco solista, era absolutamente convocante, de hecho llenó totalmente el estadio, y que fue el antecedente al año siguiente que hicimos el cierre de la gira mundial de Amnesty, que se llamaba Human Rights Now, en el año 88. Y en el medio de eso estuvo Tina Turner también en River. Esos me los recuerdo como estadios, como momentos así muy importantes, como salto de bastante adrenalina, porque primero por lo que significaba tanta convocatoria, por lo que significaba haber pasado de cierta anarquía en la organización de eventos en estadios, y el aprendizaje de muchas cuestiones que solo el rodar, porque cada país, cada ciudad tiene sus características, cada aspecto de logística, seguridad, etcétera, va mutando, y a veces uno puede tener una cierta información o saber cómo ocurre en el exterior, pero la experiencia localmente la vas adquiriendo con el correr del tiempo. Claro, porque además aprendes mucho de comportamiento de masas y cómo mover masas de gente, me imagino, ¿no? Cómo y saber cómo se van corriendo algunas cuestiones que son variables, cómo va cambiando, y que obviamente no es lo mismo, y sobre todo en esa época, un recital de un artista pop o un artista de heavy metal, o sea, eran comportamientos, o yo trabajaba también con Mercedes Sosa, o de lo que era hacer un estadio con Mercedes Sosa, ¿no? Entonces cada uno en su forma tiene, por ahí me salté cuando te dije lo de The Cure también, cuando hicimos con Mercedes Sosa primero los óperas en el 82 y después a fines de ese mismo año las presentaciones de Charlie de su primer álbum solista, Yendo a Cama al Living, y los dos Ferros de Mercedes Sosa también tenían en su momento una adrenalina muy importante. ¿Y cuáles de esos públicos distintos? Vos ya sabés que cuál fue la banda que dijiste, uy, este público me volvió loco,
¿Cuál fue la banda que te sorprendió porque era un público más tranquilo de lo que esperabas? A ver, ¿Hay un público que no quieras en un recital? A ver, siempre, aún con el mismo artista, las contingencias son absolutamente distintas. Digamos que, obviamente, el público heavy metal o algún público punk en determinado momento. La primera vez que hicimos Ramones y no era estadio, la primera vez que hicimos Ramones en Obras, bueno, no fue de los recitales más fáciles que tenía. O sea, por eso a veces la cantidad tiene que ver, pero con algunas medidas, pero también tiene mucho que ver el perfil del público, ¿no? Y también el estadio. Hay estadios o lugares donde era más fácil hacer. Pero también te quiero decir, en la época de la dictadura, cuando hacía recitales con Mercedes Sosa y teníamos amenazas de bomba, eran coyunturas que no tenían que ver con el público y que tenían que ver con organizaciones fascistas como la AAA, y tenía como una adrenalina más pesada todavía. Claro. Entonces, cada espectáculo, cada momento, cada artista tiene sus bemoles en ese sentido. Es muy difícil generalizar. ¿Y vos estás siempre ahí? Trato en general, por más que armo equipos de producción, sí, trato en general de estar, me parece, pero delego mucho en equipos que voy conformando y que van armándose. En la medida que se va creciendo es necesario delegar y creo en ese sentido que los que tenemos la posición que yo tengo en mi empresa, al final terminamos siendo buenos directores de casting, ¿no? De seleccionar a gente que nos acompaña en los proyectos. Y es fundamental ir delegando para inclusive poder ir creciendo. Y al trabajar con espectáculos de público masivo, también te acercás o te tenés que relacionar con el poder político o el poder de un cantante que tiene el poder sobre su público. Hay varios factores. Tenés el poder político, tenés el poder policial, tenés el poder municipal, que a veces no tienen componentes que no es el mismo que el provincial. Tenés en los estadios de fútbol, donde yo hoy me abstengo de hacer shows de que pertenezcan a clubes de fútbol, el poder de las barras, que son un poder realmente, un flagelo importante que viven, que no es patrimonio de un club, ¿no? Que son patrimonio de todos, y por eso la mayoría de los productores estamos eligiendo hacer cosas en La Plata, en el estadio único, porque precisamente pertenece a la provincia y no pertenece a ningún equipo de fútbol, ¿no? ¿Y la incidencia de la barra es qué? ¿Qué es lo que exige, qué es lo que impide, qué es lo que permite? Se fue degenerando, o sea, siempre existieron, Sí. pero las barras hoy en la Argentina son una industria en sí mismo, donde se pelean fracciones de poder, de negocio, y donde siempre existieron, te digo. O sea, no es que no haya habido, cuando en el 87 que mencioné antes, que no hubiera la barra de los distintos clubes, pero existía otros códigos de los que hoy existen. Hoy son un negocio en sí mismo. De hecho, vos ves que la mayoría de los conflictos son peleas internas de las barras. Claro, antes el problema era que las barras se enfrentaran. Ahora el problema no es enfrentamiento de barra, es lo que pasa dentro de cada una. Absolutamente, porque son un negocio en sí mismo. Entonces, y es muy difícil la situación en general, pero yo creo que debiera haber una buena voluntad, una gran voluntad política para legalmente terminar con ese flagelo que le hace mal a la sociedad, al fútbol, a las asociaciones civiles como los clubes, y donde lamentablemente los dirigentes son, en la inmensa mayoría de los casos, rehenes de las mismas, ¿no? ¿La voluntad política es del poder político o del poder dentro de los dirigentes de los clubes? No, primero tiene que ser del poder político. El dirigente, si no tiene un respaldo por fuera de lo que es los servicios de seguridad y la política propiamente, y la legislación que avale esas políticas, porque a veces también se torna frustrante algunas legislaciones que son muy permisivas para delinquir. Entonces es un problema que ya excede inclusive a la policía, porque
necesitas una legislación que permita llevar a cabo dentro del marco de la ley algunas cuestiones preventivas. O sea, habría falta una ley para se necesitan varias leyes, barras, ¿no?, en ese sentido. En todo aspecto, nosotros en la Cámara de Empresarios, que se llama ADET, sí, junto con la Cámara de Manager, que se llama ACMA, se está redactando hoy una ley de redacción, se está para presentar en el Congreso, de espectáculos públicos, pero que contempla facetas más organizativas, logísticas y como un ABC para, como las aprobaciones siempre las hace municipios, y no en los municipios, y no de quienes dan las habilitaciones, no siempre hay gente experimentada, por lo menos que haya una base de contención o una base para apoyarse, para después con los matices que tiene cada show poder dar las aprobaciones de las habilitaciones. Pero eso abarca dentro de la lógica de un espectáculo. Ahora, las barras van en paralelo y tienen que ver con otros factores de poder, ¿no? Y ojalá, y vuelvo a repetir, excede al fútbol. Creo que es un problema para solucionar de nuestra sociedad. Y donde hubo voluntad política, habiendo estos problemas como los hooligans en Inglaterra o sectores inclusive muy ligados a la política, a sectores neonazis como las barras alemanas, donde hubo voluntad de sacarlas, se lo logró. Por eso es muy importante esto de la voluntad política. Después, ahí está el absurdo de, se toman algunas medidas de seguridad, pero son parches del Titanic. O sea, si no, en lo macro no se ataca, es muy difícil que esto se pueda cambiar. Bien, y hasta ahora no se tomaron, y ¿tuviste algún indicio de que se pueda llegar a tomar ahora o no ves nada? No, si está en esto es porque todavía tenemos algunas utopías y pensamos que algunos cambios puede haber. Ojalá que sí, o sea, ojalá que, pero no se puede negar el soporte político que tienen muchas de estas barras, porque no son barras los fines de semana y desarrollan quizás factores de poder o muy ligados a la política durante claro, actos o movimientos o durante la semana, ¿no? Da la impresión que el estadio es simplemente su vidriera para vender su violencia, que después será contratada quizás en otros ámbitos. Sí, es un lugar, pero de nuevo, es muy difícil que puedan convivir estos factores de poder si no tienen por lo menos una complicidad de ciertos factores de poder que, aplicando las leyes ya existentes inclusive, no tendrían cabida, pero se debieran de profundizar un poco más la legislación de estas cosas. Y hubo, bueno, con el tema barras, un caso en Independiente, al cual vos sos muy cercano, que yo recuerdo simplemente como espectador y no como muy seguidor del fútbol ni siquiera, pero recuerdo que Cantero en un momento decidió ponerse de frente a las barras. ¿Eso fue algo sincero que sucedió? ¿Fue una intención verdadera? A ver, qué sé yo. Entiendo que sí, pero entiendo que fue tan mala la gestión de Cantero, hablando en ese sentido, que pasó a ser como anecdótico y quedó como lo más excluyente de su gestión, ¿no? Ahora, entiendo que debe haber sido honesto, sí, Independiente, pero no, Independiente como cualquier club, ¿no? Tiene muy insertado, en la medida que el club es más grande la dimensión de la barra y más grande el negocio posible que hay. Entonces, es lógico que un club que convoca 5.000 personas no es lo mismo que un club que convoca 70.000. Entonces, las dimensiones de lo que son las barras va mutando y cambiando. La gran diferencia con la década del 70 y 80 que eran bastante más verticalistas. Hoy la lucha esta de poder que mencionamos anteriormente ha fragmentado a distintas secciones dentro de las barras que disputan espacios de poder y le hace, entre comillas, negocios, ¿no? Quiero preguntarte en otra faceta completamente distinta sobre tu historia como creador de medios, radios, La Rock and Pop, Kabul, y cómo ves el mapa de los medios hoy, porque creo que después de tantos años en donde la publicidad oficial un poco deformó la escena, algunos murieron, como Radio América, que desapareció. Bueno, Tiempo Argentino nació y desapareció durante el último gobierno.
¿Se cambió el mapa de cómo se sostienen los medios los últimos años? A ver, vamos a hacer... Argentina siempre es una abstracción en todo, ¿no? Hacemos el ejemplo, un caso testigo. Pero los medios, si algo tenemos claro, y sobre todo en los últimos tiempos, la regla estable es la dinámica de cambio. Estamos en el medio de un tsunami donde están cambiando los medios masivos en forma absolutamente impresionante, la irrupción de los Netflix o de los Amazon o Hulu, o que hoy cada vez más la televisión abierta, estamos en TV pública, pero que seguirá, pero digamos, para determinado tipo de productos, y celebro que esté antes que nosotros el programa que está en estos momentos, pero donde la ficción cada vez tiene menos espacio y donde está determinado esto de a determinada hora ver determinado programa va a morirse, o uno va a poder ver cuando quiera el programa que quiera a la hora que quiera. Entonces eso es una tendencia inevitable donde afortunadamente donde está ocurriendo bien ha generado muchísimo trabajo para autores, directores, para toda la industria de televisión y que se está acomodando y que va a irrumpir sin lugar a duda en Argentina. En cuanto a los medios radiales, también hay fenómenos como Spotify o YouTube, donde a las radios, y yo que en general concebí las radios musicalmente, le pegan un poco. Y también es verdad que hay una cuestión del vivo de los conductores, comunicadores, donde sigue vigente. La manera de comunicar, el medio, digamos, el instrumento, va mutando, pero ha mutado, vos decís, cuando yo empecé, en realidad no existía la FM prácticamente, fue la primera gran mutación, las FM eran apéndices de la AM. Hoy hay, por suerte, hay una segmentación y hay un menú muy amplio para que los oyentes puedan tener opciones. Sí, como bien vos mencionaste, hubo una distorsión muy grosera en cuanto a lo que fue la publicidad oficial. Afortunadamente, de alguna manera, la idoneidad de muchos periodistas permitió que, fundamentalmente en el medio radial, la credibilidad del conductor y esa alianza conductor-oyente siguiera vigente más allá de la publicidad estatal, y que la radio siempre, sobre todo, va tomando otras mutaciones, o sea, la radio hoy con el crecimiento del tránsito, por ejemplo, entra a ser en las grandes urbes, tiene un factor de aumento de los oyentes en automóviles versus disminución del oyente en las casas. Claro. En la casa se vuelve más ya todo el fenómeno de toda la discoteca que podés tener en un Spotify, por ejemplo, hace que, yo que soy enfermo de los vinilos y tengo mi colección de vinilos por las distintas radios, tengo compact, a veces cuando aparece que en un aparatito puedo tener todos, digo, claro, bueno, por suerte tengo el espacio y lo sigo teniendo. No sé si arrancase de nuevo la historia, se lo haría así. Y sí, que la comodidad siempre termina ganando, me parece. Sí, hay una magia, qué sé yo, es como... vas cambiando conductas, obviamente, y estamos dentro de ese tsunami que mencioné anteriormente, en una lucha muy fuerte en cuanto a los contenidos y en cuanto a los canales de conducir esos contenidos. El otro día, hace unas semanas, leía un editorial de Fontevecchia muy lúcido en cuanto a la comercialización que hacen los Google, los YouTube de contenidos y cómo va mermando la actividad del periodista, y cómo esos medios comunicantes que son distribuidores de contenidos, inclusive se adueñan de la porción de ingreso que tienen los medios, que es la publicidad. Hoy uno pauta con mucho más segmentado, mucho más direccionado, pero con un rendimiento mucho mayor en estos medios que en los canales tradicionales. Bueno, esta es una de las grandes peleas que se vienen de cara a futuro, porque evidentemente ya inclusive... Vos ves que ya están los mismos estos distribuidores de contenido, entran a generar sus propios contenidos, porque en Europa Google acaba de ser penalizado con un par de billones de dólares por apropiación indebida de publicidades. O sea, está habiendo dentro de esta
modificación y donde uno pensaba que Internet iba a abrir mucho más, concentró mucho más la distribución. Entonces, tiempos los medios gráficos se quejaban de la distribución de los canillitas. Y sí, existía esto. Bueno, hoy el monopolio de los canillitas es mucho más en lo tecnológico, lo que es, salvando a distancia, lo que es un Google o YouTube, es mucho más monopólico que lo que eran los canillitas, claro, en su momento. Y obviamente va a haber algunas reglamentaciones para defender un poco los contenidos. Que esto es parecido a lo que padeció hace varios años atrás y que le hizo daño irreparable a las industrias discográficas cuando apareció Napster y donde todo se podía bajar sin pagar música, y los autores, los intérpretes y la industria en general se vio asesinada prácticamente. Evidentemente generaba una posibilidad al artista de alguna manera. Yo compongo y en forma inmediata puedo subir mi música sin la intermediación de, llámese discográfica, llámese el comercio de venta. Por un lado eso era, y sigue siendo muy positivo, pero después estuvo la necesidad de un recupero de una inversión, el recupero de hacer un video, entonces se entró a cobrar todas las bajadas digitales, ¿no? Bueno, esas son cuestiones que están ocurriendo en una industria que, como dije anteriormente, lo único que tiene como constante es el cambio. Y la combinación de cómo juegan en el mercado argentino los medios digitales y los medios tradicionales, porque a su vez estos medios digitales ahora se están comiendo un montón de pauta publicitaria que antes sostenía a los medios tradicionales, diarios, radio, televisión. Y el mercado me da la sensación que no se agrandó mucho como para que ahora haya para los dos. No hay, precisamente, bueno, también esto tiene que ver con la economía, ¿no? Siempre los gastos de publicidad tienen que ver con la economía en general. Pero es verdad que la segmentación que hoy uno puede tener, cualquier anunciante, puede ir mucho más directo con el target que está buscando a través de los otros medios que de los tradicionales. El punto de contacto de los tradicionales de edad muy alto. Sobre todo en países donde Argentina, digamos, con respecto al resto de América Latina, todavía tiene un nivel socioeconómico superior, pero digamos, ese rating te da muchas veces sobre la televisión argentina que hay mucha gente donde tiene un nivel que está abajo del nivel del consumo, entonces el anunciante cuando ve que va a pautar dice, y cada vez más se abrieron los ratings, por más imperfectos que son los mismas estas mediciones, en donde ¿cuál es el target que llego? Porque muchos programas que tienen inmensos ratings o importantes ratings en cantidad de personas, el nivel de consumo de esas personas es muy bajo. Y el anunciante lo que está buscando es un nivel de consumo. Entonces, estamos hablando de la televisión comercial o de los medios comerciales, sí, ¿no? No de los oficiales. Entonces, evidentemente que esto que todavía es un paso superior, digamos, a la televisión abierta, primero le afecta el cable. Y ahora el cable y la televisión abierta lo entra a afectar, sí, inclusive algo que no tiene publicidad. Entonces, los contenidos se pautan de otra manera y estamos cambiando absolutamente todo. Se está cambiando todo y es difícil precisar. Por ejemplo, el anuncio de Disney de ponerse como una aplicación en forma independiente o el ESPN que sale como aplicación, cada vez se van desprendiendo más de que decir, bueno, yo no necesito comprar 120 canales para que después como señal premium me vean, puedan ver en HBO Game of Thrones. Sí. No, el que quiera ver HBO va a tener su aplicación. Eso es una tendencia irreversible y que el vivo nunca va a tener que encontrar su espacio. Espero que no sea solamente con programas chimenteros, sí, de momento, pero obviamente el noticiero va a seguir siendo noticiero, es en tiempo y momento, pero también es verdad que el streaming ha solucionado el problema más difícil que tenía, que era el streaming directo.
Era una dificultad planteada hace unos años y hoy está solucionada. Hoy funciona. Hoy funciona. Entonces, eso que, por ejemplo, yo que, si bien yo creo que la experiencia de un recital en vivo es una experiencia única e inmodificable, o vos que haces teatro, el verte en vivo no es, esa experiencia es única, también va a haber en otros ámbitos como cambios de que hoy tenés. Nosotros estamos haciendo en Barcelona una exposición, tengo 2 exposiciones ahí, una de David Bowie y otra de Björk. Y Björk tiene una que es totalmente planteada desde su último álbum en función de esta exposición, donde te pones esos anteojos 360, que va con el móvil. Coldplay acaba de hacer un recital en ese sentido, de esa manera, y donde vos jugás e interactuás con el video de lo que propuso Björk y donde la música es un componente más de una experiencia donde están todas las sensaciones volcadas, desde que podés mirar el cielo, podés mirar lo que estaba viendo Björk o la podés mirar a Björk en el mismo momento. Claro. Y ella compuso todo su último álbum en un concepto virtual de una experiencia 360 donde la música es un componente. Bueno, esas son experiencias nuevas y que van a aparecer y que van a ser otro tipo de experiencias a las que puedes tener en un recital estándar como uno iba del público actuando, yo espectador, claro, público, ¿no? Igual, como vos decís, el vivo es el vivo, hay algo energético, hay algo de vibración, de sentir el sonido que te pega en el pecho, que por ahora eso no lo está igualando nadie. Yo creo que no se va a poder repetir, o sea, esa es una experiencia única e irrepetible. También es verdad que en una época cuando empezaron las televisaciones, me acuerdo que había discusiones si la televisión, el fútbol por televisión o el fútbol en la cancha. Sí. Y evidentemente son 2 experiencias absolutamente distintas. Sobre todo los que somos futboleros, a mí me gusta ver fútbol en la cancha. Es verdad que después la televisión me entró a dar distintos planos, la repetición del gol, plus la comodidad, ¿no? Entonces, está bueno que aparezcan estas variantes y también es verdad que posibilita un desarrollo a donde se meta en su momento, sea el deporte o sea al área de entretenimiento, que es inmenso. Creo que nunca, como dije anteriormente, al ámbito de ficción, no estoy hablando de Argentina, ¿ok? Estoy hablando del mundo, nunca hubo tanta producción de ficción. Ahora, también es verdad que hoy, imaginarte, la inmensa mayoría del cine de autor, que a mí me puede gustar, me gusta mucho el cine, pero hoy no me imaginaría un Fellini, un Bergman, un Buñuel, directores íconos. Yo creo que les costaría tener cuota de pantalla, yo creo que tendrían más estrenos por Netflix que porque el cine de autor está yendo en ese canal. Y vos ves el cine más pochoclero o el cine más de superproducciones o el dibujo animado o el 3D, que es lo que está copando más las salas, ¿no? Entonces, obviamente que son cambios de cultura, cambios de educación y de... Ojalá, también es real, yo veo que este mundo de los 140 caracteres quita tiempos de lectura, ¿no? Sí. Entonces, yo sigo reivindicando la lectura y creo que quizás también es verdad que hoy hay un acceso mucho mayor a información y también creo, desde mi punto de vista, que hay un decrecimiento de las ideas un poco. Entonces, se va a acomodar, no soy optimista en ese sentido, pero en estos momentos esta irrupción de tecnología se llevó puesto todo. Y como productor, vos encontraste talentos radiales y con eso armaste la Rock and Pop en su momento, por ejemplo. Como productor, vos encontraste talentos radiales y con eso armaste la Rock and Pop en su momento, por ejemplo. Sí, tuve la suerte de
Primero empezó como un proyecto musical, después, porque éramos la única FM, entonces se me ocurrió que teníamos que tener un claro esqueleto musical, pero entraron obviamente, luego del éxito que tenía Rock and Pop, en un universo mucho más pequeño, a aparecer otras radios que nos fueran chupando segmentos. En un momento éramos casi la única radio musical, inclusive como había un límite muy claro de qué sonaba o no sonaba. Me acuerdo por qué podía sonar en Rock and Pop, por ejemplo, me acuerdo de discusión, y de ninguna manera es un juicio de valores ni artístico, por qué el límite era León Gieco si entraba y por qué no entraba Víctor Heredia, por ejemplo, por decirte una cuestión. Y no tenía más que la subjetividad de quien ejercía la dirección artística, que en este caso era yo. La curaduría. La curaduría. La curaduría, en esa época no dirías curaduría, quizás más te dirían de caraduría, era en esa, más que curaduría, hoy sería curaduría. En ese entonces era, pero sí estaba pensado muy la radio desde que la cocina eran los musicalizadores o DJ de las radios. Cuando entran a aparecer otras radios, me aparece como, también veníamos, Rock and Pop se crea en el año 85, después de la caída de la dictadura en el 83 hay una necesidad de hablar y una posibilidad de hablar. Entonces, para escuchar música en la radio era dificilísimo y la apuesta un poco de Rock and Pop fue dar, como todo, yo creo en el mundo de los balances, jugar al balance de una propuesta musical. Posteriormente, había ese imperio de las conducciones, eran muy formales, y me pareció, y que los espacios jóvenes estaban muy restringidos a partir del horario de regreso noche. Y hacer una radio las 24 horas con conductores que tuvieran un código, un lenguaje, me pareció que era un buen momento. Y la verdad que tuve la suerte de haber encontrado a mucha gente, como anteriormente lo dije en el espectáculo, muy talentosas y con muchas ganas y con mucho sentimiento de pertenencia. Y ahí también fue un poco, mi trabajo fue más de armonizar los equipos que se fueron conformando y dar un espacio para que esas distintas mentes creativas pudieran desarrollarse. Y tener algún esqueleto que siguiera haciendo la música y determinados parámetros que ya estaban un poco fijados en cuanto a la selección de quiénes eran esos conductores. Entonces había algunas cosas que no había mucho que explicarlas. Pero me acuerdo que la primera entrevista, cuando lo convoqué a Lalo Mir, y le planteé hacer un programa en la mañana, me dio como muy raro. Y después el devenir de cómo fueron los cambios de programa, y se fue insertando un musicalizador que era Bobby Flores y el coordinador que era Quique Prosen, y se fue armando y se hizo la gloriosa Bangkok. O Pergolini, que venían de otro, con Ari Paluch, que venían de un programa de otra radio, que había salido a competir, y tenía un programa muy bueno en la noche. Eran dos tipos que, con todo el hambre del mundo, aparte, gente toda que amaba mucho al medio, gente que venía realmente, que amaba la música en general, y que amaba el medio radial propiamente. Sí. Hay gente que desemboca de la radio, desemboca en la televisión, o de la televisión desemboca en la radio. Estos eran bichos de radio todos. Y ahora parece como que son demasiados de televisión que desembocan en la radio ahora un poco. Y hay más espacio. Para mí sigue siendo el medio. Cuando le tomás el gustito, tiene una espontaneidad y tiene determinadas cuestiones, e inclusive el juego de la fantasía que permite la radio no te la permite la televisión de ninguna manera. Y esa espontaneidad tiene una serie de recursos extraordinarios propios, obviamente los otros más fáciles, digamos, la televisión. Se puede hacer mucho con poco en la radio. Exacto. ¿No? En cambio, para hacer ficción en televisión es ya un equipo más complejo, digamos, ¿no? Y tuve la suerte, aparece un tipo que vendía discos, que era Russo Berea, y fanático del heavy, que hizo el heavy Rock and Pop a la noche, y un tipo que tenía... Y fundamentalmente yo creo que la gente lo que en esa Rock and Pop
tan recordada, lo que más tenía una autenticidad. Vos si antes ibas a la radio, estabas hablando así con el locutor y de golpe se prendía la luz roja y bueno, estamos acá y te impostás. ¿Qué le pasó al tipo que venía hablando conmigo? Bueno, Rock and Pop rompe con eso, me parece que rompe en el código de comunicación, en una espontaneidad, en una comunicación y una transparencia. Me pareció que fue importante. Después, bueno, al final tuvo distintos procesos. Metro en su primera... Rock and Pop se segmenta mucho, entiendo que hay espacio para una radio más popera, con más electrónica, con otro perfil de conductor. Aparece ahí los comienzos de la Metro. Y la última, de la cual yo me sentí muy orgulloso, me sigo sintiendo muy orgulloso, que fue Kabul. Que Kabul fue precisamente todo lo que no me hubiera gustado que ocurrió, porque vos creás algo o te imaginás algo, sí, y después lo vas acomodando. Y en el tiempo, y después termina siendo muy difícil que las ideas originales, si bien siguen el eje, no vayan mutando en algunos detalles. Claro. Por ejemplo, en Rock and Pop yo sentía que lo que era una novedad, el oyente al aire, nos morfaba. Una cuestión es que el oyente participe al aire, pero entendía que muchos programas ya los hacían los oyentes. Claro. Que es una estética, a mí no me gusta. Bueno, precisamente creo, cuando pienso que Kabul no hay más un mensaje de oyentes al aire. Entra a mutar la primera premisa, o sea, había pasado a 4 temas por hora. Ya te estoy diciendo un montón de cosas, a vos como conductor de radio ahora te parecen nocivas, pero bueno, metémelas, pero de 10 temas por hora no me bajas. Usame los intros, pero que tenga una dinámica la radio, que tenga un ritmo, y eso fue un poco el génesis de Kabul. La cual tengo por la radio el mejor de los recuerdos y sigo siendo oyente, ¿no? Es un medio que me sigue atrayendo. ¿Y tenés ganas de hacer algo nuevo en radio? ¿Tenés algo en tu cabeza que diga una radio hoy iría por acá? ¿O ya es Me algo parece que hay mucha oferta, que está bien. Me parece que lo que mencioné anteriormente, que a mí que me gusta pensar las radios desde el lado musical, hay bastante competencia con todas estas nuevas plataformas. Por más que yo pienso, una cuestión es, Kabul fundamentalmente era una radio que tenía 6 musicalizadores. Porque una cuestión es pasar buena música y otra cosa es combinar buena música. El trabajo musicalizador es no solo seleccionar, sino qué pones antes, qué pones después, porque para mí con la música vos jugás un poco con la novedad, con el éxito, con el clásico, que le pegás a la emoción de la gente, y saber balancear eso es parte de un arte, que afortunadamente conté con muchos y muy buenos musicalizadores en mis distintas radios. Y con un poco del know-how que le podía aportar yo por mi experiencia, y de nuevo, buscando gente que a mi entender y con mi subjetividad podía tener buen gusto, la verdad que me sentí siempre muy orgulloso del producto musical que lograba. Plus, que tuve varios bochos de gente muy talentosa que sabía de música en general, desde musicalizadores, que después fueron conductores, como un Bobby Flores o Quique Prosen, que hoy tiene una radio que funciona muy bien, o mismo Juan Di Natale o Eduardo de la Puente, tipos conocedores, o el Ruso Berea, o sea, gente, o Dani Morano con el Tren Fantasma, que ya había estado en otras radios, sí, gente conocedora de la música que se está hablando, lo cual también daba una autenticidad a lo que se estaba hablando. Había una compatibilidad de presentar y una coherencia, porque viste, cuando vos sentís que el conductor va por un lado y la música va por el otro, es ravioles con dulce de leche. Sí. Está muy bien el dulce de leche, está muy bien el ravioles, pero juntos no. Tiene que ir todos juntos. Ponerle por lo menos una bebida de por medio para separarlas. Volviendo a la parte de producción y de artistas y de tu relación con los artistas,
me imagino que te habrá pasado un poco de todo, porque desde estar con Mick Jagger hasta Charlie, ¿una vez te pintó la oficina? Sí, igual son distintas las relaciones. Charlie, yo fui manager y Fuiste productor, o sea, tuve una relación mucho más extensa y profunda que cualquier artista internacional. Con Charlie o con varios artistas de los que fui manager, ¿no? O que soy manager en la actualidad. Y sí, fue lo de la pintura que me dijiste, en un momento que como toda convivencia tenía sus roces, y una manifestación de su disconformidad fue pintarme la oficina. Yo tenía dos pisos en la calle Santa Fe y haberme pintado la parte de abajo. Casualmente yo estaba reunido con la madre de él, que era quien le administraba un poco la parte económica. En el piso arriba me llama mi secretaria: Charlie te está pintando la oficina abajo. ¿Qué hago? Y dejarlo. Después bajé y en realidad fue una manera de una expresión de disconformidad que fue muy under en ese momento, que se hizo mucho más mito. Hoy hubiéramos tenido móvil de América con 14 programas y un par de revistas. En ese entonces la chismografía afortunadamente era más pequeña, tuvimos alguna pequeña cobertura, por lo cual el mito se hizo mucho más grande que la realidad. ¿Y tuviste otros incidentes de esos inesperados con artistas que tienen su lógica, bueno, lógica o no artística, que muchas veces choca con la del productor o que ellos sienten que choca con la del productor? Es inevitable. Yo creo que la historia de la convivencia de productores, managers con artistas es la historia misma de la industria. Hay una cuestión que es real. Un artista en sí mismo para la creación, digamos, puedes tener una orientación. Yo creo, por ejemplo, en la música mucho en el productor musical artístico en un estudio. De hecho, hasta los Beatles tuvieron a George Martin, por decir un ejemplo. Los YouTube a Brian Eno, a Daniel Lanois, a los Stones tuvieron distintos productores, y aparte te das cuenta cómo esos productores ordenan esa usina artística o creativa que puede haber. Pero después está la parte de la comercialización o cómo yo voy a la industria. Y obviamente ahí la creación en sí mismo no necesita una intermediación. Eso quizás sea una de las buenas cuestiones que hoy puede hacer. Yo, artista, puedo subir lo que se me da la gana y no necesito ninguna intermediación. Y después está la cuestión del productor, en el cual siente en esa convivencia de que vos le aportás lo que para lo que está generando tenga un mejor usufructo. Y esas compatibilidades a veces son buenas, a veces no, son como toda relación. Y aparte muchas veces, como también cualquier relación, lo que puede ser muy bueno en un momento puede dejar de serlo con el tiempo. No somos seres cambiantes y los creadores mucho más, y la industria va cambiando mucho más, entonces todo va mutando. Yo me imagino los grandes productores muchas veces en estudio mismo, sacando solos de guitarras, porque decir, mira, acá quizás te rinde más el silencio que el solo en una cuestión, porque después va a venir el tema con tal desarrollo. Y la frustración de un músico que en ese momento le estás coartando un solo que fue fruto de su inspiración. Bueno, pero esto es de la historia de la humanidad, me parece que debe ser así, o por lo menos desde la historia de la industria empresarial, espectáculos, ¿no? También tiene que ver, lo ves en teatro, cuando produje teatro, de cómo arranco una obra originalmente, cuando se ensayó, está el autor, y cómo después el autor le va poniendo su impronta, y de golpes a veces ves obras que originalmente la fecha de estreno estaba en 1 hora y media, 1 hora 40, y pará, estamos en 2 horas, y fue que cada uno fue agregándole una partecita y el otro le fue agregando, y se fue haciendo una obra que no es la original, y a veces está bien, a veces está mal, a veces es la subjetividad de saber si está bien o mal, pero siempre está un director que puede decir, para la pelota, el libro dice esto, o me gusta cómo está quedando. Es subjetivo, ¿no? Y en esa relación tensa
a veces tensa, a veces no, entre productor y artista, puede ser lo que lo haya llevado a que sucediera lo que le sucedió al Indio en Olavarría, que él quererse hacerse cargo de la producción, o no, hacerse cargo de todo una sola persona, siendo artista y también metiéndose en otras cosas que por ahí no tenía el know-how de cómo desarrollarlas. Esa relación tensa, a veces no, entre productor y artista, puede ser lo que lo haya llevado a que sucediera lo que le sucedió al Indio en Olavarría, que él quererse hacerse cargo de la producción, o no, hacerse cargo de todo una sola persona, siendo artista y también metiéndose en otras cosas que por ahí no tenía el know-how de cómo desarrollarlas. A ver, es difícil. El Indio siempre, o los Redondos siempre se autogestionaron, por lo cual son gente que te diría que tiene experiencia mucho más que inclusive muchos managers y productores, mucho más. Entonces, es difícil y creo que es un derecho genuino de que yo me pueda autoproducir y dictaminar por dónde quiero que vaya mi carrera. Me parece que también, así como una banda extraordinaria, ya sea Los Redondos o posteriormente el Indio, solista con toda su producción desde lo artístico extraordinario bajo todo punto de vista, puede ser que determinadas cuestiones requerían de determinado profesionalismo que no está obligado el artista a tener esa evolución. El problema es creer que sí. Entonces, a veces, y también en la producción y en los managers, que no siempre, a ver, hay muchos, son como los matrimonios, hay matrimonios que duran 2 años, hay matrimonios que duran toda la vida, o hay matrimonios que duran meses, y hay matrimonios que duran muchos años y para qué mierda están juntos, o sea, hay de todo. Pero digamos, volviendo al tema del Indio, me parece que se fue generando un fenómeno muy difícil a partir de una artística muy fuerte, pero también de representar determinados valores y de determinada identidad y de determinados parámetros de conducta de la gente en los shows que era muy difícil de poder manejarlo. Creo que un poco se escapó de la mano sin lugar a duda, pero de nuevo creo, y vuelvo de nuevo a lo que había dicho, la necesidad de una ley para espectáculos públicos que cubran todas estas cuestiones. Si hubiera habido una legislación correspondiente y o el factor político hubiera estado presente como tenía que estar para reglamentar con cierto conocimiento, si hubiera habido un límite, porque todos los privados tenemos el límite de la ley, sí, claro. Entonces, el límite del poder hacer. Entonces, yo creo que el gran responsable de lo que pasó más allá de los productores y más allá del Indio, pues el Indio puede pedir lo que quiera, pero tiene que estar una ley que diga, este es el límite, este es el límite. Y el poder político es el que estuvo ausente absolutamente. Y este poder, si uno analiza todos los problemas que hubo en general en los eventos masivos, a los cuales nunca estás exento de una dosis que puede haber de problema. Vos podés hacer todo bien, pero siempre hay una dosis fortuita. Te doy un ejemplo. Yo hice un recital de Kiss en River, una persona decidió saltar de una tribuna a otra, hay seguridad, pero vos no tenés uno por espectador, saltó, cayó en el vacío y se mató. Tuvimos las víctimas, la familia, todo eso, pero son fenómenos que entran dentro de esa variable. Ahora, cuando vos sobrevendés un lugar, como ocurrió en Time Warp, o el Cromañón mismo, donde hay cuestiones aislantes en los sonoros que son más tóxicos y al menor fuego generó, o al fuego generó la cantidad de muertos y damnificados que hubo con Cromañón. O en esto del Indio hay un componente, primero de un Estado ausente y después de la irresponsabilidad empresarial y o barra músicos, cuando los músicos tienen un poder superior a lo que marca la ley. Usar pirotecnia en lugares cerrados es una locura. Sí. O sea, pero
lamentablemente se tendría que haber dicho mucho antes, ¿no? Cuando ocurrió el desastre que ocurrió, ¿no? Sí, a veces el Estado está presente, pero está presente para cobrar y llamarse a silencio. A veces el Estado está presente donde no tiene que estar, regulando a veces conductas individuales y aparte haciendo estigmas de valores que no hay, imputándole, qué es lo que sale inmediatamente después, e inclusive es las ganas o la voluntad de prohibir. Entonces, imputarle a Tangor el problema de las drogas, imputarle al indio el problema del alcohol, es cortar por lo más delgado y es absurdo y es lo más fácil que existe sin ver la raíz y la esencia de los problemas, ¿no? Entonces, y de hecho, yo con los Rolling Stones he hecho gira hace 2 años y no estoy yendo muy lejos, te estoy hablando de Uruguay y en Perú vendíamos alcohol y no hubo un solo incidente. Por eso a veces hay una tendencia a determinados estigmas que se ponen cuando en realidad es la falta de organización, de logística, lo que afecta a las condiciones de seguridad, ¿no? Y esa cabeza de productor, cuando se apoya cada noche sobre la almohada, ¿piensa proyecto, piensa ideas, piensa cosas o tranquilamente se entrega a los sueños? Cuando yo llego a la cama, generalmente vengo de un cuento de mi hija, de haberle contado un cuento a mi hija, tratando de ver algo de ficción, encontrándome con mi mujer, y por ahí después trato de desenchufar, pues si no desenchufo, trato de dormir. La verdad que si bien no, sería mentiroso si no dijera que muchas veces hay problemas que me quitan el sueño, pero ya también, y muchas veces como trabajo bastante en Europa, no me quitan el sueño, pero me hacen levantarme muy temprano por las 5 o 4 horas de diferencia con Europa, pero trato de cuando ir a dormir, Que era distinto cuando tenía la radio, porque la radio es como que no para hay no paras nunca, entonces iba y por deformidad profesional la aprendía. Y hay anécdotas de llamar a operadores a las 3 de la mañana porque enganchó mal un tema o porque para mí... Las escuché. Las escuchaste esas anécdotas, pero son verdades.